Le comento una situación, hermano, y es que me ha impactado fuertemente los motivos de nuestra meditación durante las últimas semanas. Principalmente cuando estaba considerando la Escritura y viendo el aspecto primordial que nos ocupó hace 15 días, usted recuerda, cuando hablábamos acerca de la fuente de bronce. El sacerdote llega a la fuente de bronce, ¿verdad? Y uno piensa que es un lavadero nada más, será una especie como de lavamanos gigante, pero que si no solamente es eso, tiene otros elementos, ¿verdad? Y uno de ellos es que es el lugar donde él se acerca para lavarse después de haber pasado por el atrio, y que es la parte que antecede al lugar santo. Es un espejo grandísimo. Fue hecho con la contribución y la participación de las mujeres en el pueblo de Israel. Cada una de ellas dio su espejo, y esos espejos fueron fundidos y preparados para que se hiciera una tremenda fuente, que era un espejo y que contenía agua, y el sacerdote de forma obligada pasaba por ese lugar y después se dirigía al lugar santo. Ahí él miraba su retrato, su imagen, ¿verdad? Además de eso, tenía contacto con el agua que le limpiaba, le lavaba, le purificaba. Como le he dicho, le refrescaba, le sensibilizaba. El efecto del agua en él tenía muchas situaciones importantes, pero sobre todo que él consideraba su aspecto, y viendo eso recordaba el pasaje que les comenté sobre lo que decía Santiago en el capítulo número 1. Y Santiago dice que la palabra de Dios es un espejo a la cual nosotros nos acercamos, dice. Y la actitud correcta es acercarse al espejo de la palabra, contemplar nuestro aspecto y al retirarnos no olvidarlo. Y recordaba también lo que la misma Biblia dice en muchos lugares, que la Escritura es el lugar donde nosotros podemos encontrar a Jesús. Él lo dijo: ellas dan testimonio de mí. Y usted lo sabe, que Él está presente en cada capítulo, en cada salmo, en cada historia. Así que cuando uno va a la palabra del Señor, uno considera su aspecto, y a la vez uno puede contemplar la imagen del modelo que es Jesucristo. ¿Se dará usted cuenta cuánto a usted le hace falta para parecerse a ese modelo? Dice amén. Así que cuando uno va a la Escritura, hermano, se produce ese efecto de un llamado al arrepentimiento, de un llamado, hermano, a la reflexión, de un llamado al cambio, de un llamado, hermano, a la restauración. Uno al leer la Escritura se da cuenta, hermano, en qué está uno fallando, qué es lo que a uno le hace falta, y la exhortación sale de la misma Biblia, donde nos dice: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia habla en muchas de sus partes de las peticiones que tiene ahí Dios para nosotros. Así es que cuando el sacerdote llegaba, hermano, a la fuente de bronce, ni más ni menos que para él era impactante, porque era llamado a una actitud de reflexión, de consideración de sus pasos. Y con esa forma de pensar y con ese impacto, él se disponía, hermano, a entrar al lugar santo. Bien, yo quiero decirle que todos nosotros tenemos un llamamiento, y ese llamamiento lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, me parece, creo que es, ¿verdad? Capítulo 2, verso 9. Ahí dice que nosotros somos real sacerdocio. Ahí dice que somos nación santa, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Dice: para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando dice que somos sacerdotes, por lo tanto es crucial y es bien importante entenderlo, porque le voy a decir una cosa: esto viene a darle forma, hermano, a nuestra vida cristiana. A veces las personas dicen: bueno, yo soy creyente, pero ¿de qué me sirve ser creyente? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No sé qué hacer, ¿verdad? Yo solo voy a la iglesia cuando puedo, siempre que no haya otra cosa más importante que hacer, imagínense. Y en la iglesia pues es alegre, yo canto las alabanzas, escucho el mensaje y me retiro. Bueno, yo le quiero decir, Dios tiene un llamamiento específico para cada uno de nosotros. El cuerpo de Cristo no tiene miembros ortopédicos, por así decirlo, es decir, miembros de plástico, ¿verdad? Que no estén vivos, que no estén activos. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función específica que realizar,
Y el Señor nos ha llamado a todos, hermano, a una función sacerdotal. De hecho, dice la Biblia que el Señor a Moisés en el Antiguo Testamento le dice: vosotros toda la nación me seréis, les dice, un reino de sacerdotes. Y cuando le decía eso de un reino de sacerdotes, inmediatamente la mente nuestra tiene que irse a ubicar, hermano, en el templo y de cómo era que los sacerdotes desarrollaban su actividad. Los que no eran sacerdotes no podían entrar al templo, se quedaban en las partes externas, pero los sacerdotes ingresaban, hermano, al templo. Hacían sus quehaceres en el lugar del altar, pasaban luego a la fuente de bronce que he mencionado e inmediatamente, hermano, procedían a ingresar al lugar santo. El lugar santo era un lugar especial porque ahí, hermano, ya no alumbraba la luz del sol. Ahí lo que iluminaba el ambiente era la luz de las lámparas del candelero de oro, que tenía 7 brazos. Tenía ciertas dimensiones especiales y, como les he dicho, alumbraba de forma específica y primordial hacia la parte donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa de los panes representa la multiforme manifestación de Cristo en auxilio de su pueblo. Aparecían ahí 12 panes que representa esa acción del Hijo de Dios. Y luego el candelero, hermano, había sido, como le comentaba la vez pasada, estructurado y formado de una forma específica. La Biblia dice que había sido hecho a puro martillazo. No era una obra de fundición, ¿verdad? Una obra de fundición, de ahí provienen los ídolos, ¿verdad? Salen siempre del mismo molde. Se hace un molde, se echa el metal fundido y ya está el ídolo. El Señor se quejaba de eso, dice: adoráis ídolos de fundición. No, el candelero no era una pieza así fundida. El candelero era una pieza esculpida. Era obra de un artífice, era obra de un excelente maestro. Y los golpes servían precisamente para modelarla, para conformarla. Cuando usted lea en Éxodo capítulo 34, despacito después, hay una descripción detallada, se habla de que el candelero estaba conformado por ciertos elementos. Ahí se hablaba de sus lamparillas, se habla de sus despabiladeras, se habla de la forma como dentro de él o sobre él estaban esculpidas unas manzanas y unas flores de almendro. Los componentes globales del candelero son 66. Usted después los puede contar y ese número es simbólico porque 66, hermanos, son los libros de la Biblia, enseñándonos todo eso de manera figurada, de que la estructura y el adorno de la iglesia precisamente depende de lo que la palabra de Dios le pueda dar. Seguido a eso, había algo que hacía que ardiera el fuego y era el aceite. Y el aceite pues era un aceite especial, ni más ni menos que de ahí venía, hermanos amados, el combustible que hacía que las lámparas estuvieran encendidas. El candelero estaba encendido, para que usted lo sepa, de día y de noche. La lámpara no se apagaba jamás y lo que hacía que se encendiera el fuego era ni más ni menos que algo que era tomado del altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa el gran evento de la cruz del Calvario. Ese fuego, hermano, es el que debe de alentar las acciones de la iglesia. Cuando se trae otra motivación para encender la animosidad, hermano, y la fogosidad y la motivación de la iglesia, eso es desagradable al Señor. En un momento dado, los hijos de Aarón, usted sabe, Nadab y Abiú, trajeron fuego extraño y quisieron introducirlo. Encendieron las lámparas o quisieron hacerlo y el Señor los consumió en un instante. Lo que debe de animar el ministerio de la iglesia, la vida de la iglesia, la chispa de la iglesia, el calor, el fuego y el fervor de la iglesia, hermano, es el evento glorioso de la cruz del Calvario. El fuego de la cruz, el fuego del monte Calvario es lo que debe animar, hermanos amados, nuestra predicación. Pero además de eso, dice la Escritura que había un artefacto portátil en el lugar santo y este artefacto se llama el altar del incienso. Una vez al año el sacerdote se dirigía, hermano, al lugar santísimo, en este caso el sumo sacerdote. Ingresaba en el día de expiación y en el lugar santísimo lo que había, usted ya lo sabe, era el arca del pacto, hecha de una madera especial que se llamaba acacia, recubierta de oro por todos lados. Adentro del arca del pacto habían 3 cosas, una eran las tablas de piedra
en las cuales el dedo de Dios había escrito la ley, los 10 mandamientos, adentro del arca también estaba una porción de muestra del maná que había caído del cielo y también la vara de Aarón que había reverdecido. Todo esto estaba adentro del arca del pacto. Y estos 3 elementos representan y simbolizan, hermanos, la Trinidad de Dios. Esa Trinidad está representada, las tablas de la ley representan al Padre, el maná representa al Hijo, que es el pan del cielo que vino a los hombres y que nos ha dado vida a todos, y la vara de Aarón que reverdeció significa y representa la acción rejuvenecedora y el poder del Espíritu Santo. Todo eso se encontraba dentro del arca. El arca tenía una tapadera que tenía un nombre, era un propiciatorio, así se le conoce. Era una especie como de bandeja, y sobre esa bandeja se esparcía la sangre que venía del altar del sacrificio. Esa sangre, como le he dicho, no quitaba el pecado, sino que lo cubría. Alcanzaba como un ejercicio de fe para que durara un año, esperando todos el momento en que apareciera el Cordero de Dios, que verdaderamente quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo no cubre los pecados, sino que la sangre de Cristo quita los pecados. ¿Dicen amén? Borra las maldades, la sangre de Cristo. Además de eso, sobre la cubierta del arca, que era el propiciatorio, habían 2 querubines. Dice que los querubines no se miraban a ellos mismos, sino que los querubines miraban hacia lo que estaba en el propiciatorio, es decir, las miradas de ellos estaban viendo hacia la sangre, y en medio de la sangre y de las miradas de los querubines dice la Escritura que se prendía o manifestaba la presencia de Dios, que en hebreo es la Shekinah. Así se disponía todo eso. Ahora yo quiero hablarle de lo que pasa, hermano, en el lugar santísimo, y es que ahí el arca del pacto representa ni más ni menos que la vida del creyente. El arca del pacto tenía dentro de sí todos estos elementos que representan la plenitud de Dios. Así como cada uno de nosotros, hermano, adentro de nosotros tenemos la plenitud de Dios representada por Jesucristo. ¿Dicen amén? La Biblia dice que hemos sido sellados, hemos sido declarados templo de Dios en el Espíritu. Y Él vino a hacer morada en nuestros corazones. Ahí dice la Biblia que estaba el arca, y el arca era de unas medidas muy especiales. Le quiero hablar de que todo aquí en el lugar santísimo, hermano, era sumamente primoroso, y ahí no había ni luz del sol, ni una ventana, ni una lámpara. Lo que iluminaba todo aquello era la presencia de Dios. Así es que podríamos nosotros distinguir 3 niveles. El nivel del atrio, la luz del sol ilumina. En el lugar santo, la luz de las lámparas del candelero ilumina. Y en el lugar santísimo, lo que alumbra todo eso es la presencia del Señor. Una vez me preguntó alguien por qué aparecen solamente 2 querubines en el lugar santísimo. Porque eran 3, pero uno fue echado fuera. De acuerdo a las Escrituras aparecen 3 querubines. Uno es Miguel, otro es Gabriel, y había uno tercero que se llamaba Luzbel. Ese fue echado fuera. Quedaron 2, y por eso hay 2 querubines sobre el arca del pacto. Y es muy interesante que ellos lo que están viéndose no es a sí mismos, sino que lo que están viendo es a lo que está sobre el propiciatorio, es decir, a la sangre. Interesante que la Biblia también dice que el ministerio angélico ha sido dejado en favor de los herederos de la salvación. Dice que son espíritus ministradores que están al servicio de los que han heredado la salvación. Por eso dice, ellos miran ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 10 en adelante, dice que estas cosas a las que nosotros hemos sido llamados son cosas tan elevadas y tan profundas, en las cuales, quíteme la palabra de la boca por favor, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ellos en el lugar santísimo están mirando, hermanos, lo que está pasando en el propiciatorio, es decir, la sangre. Ellos están atentos y vigilantes a eso. Por eso la iglesia debe de estar consciente de una situación, sin caer en excesos, ¿verdad? Y en exageraciones, de que nosotros tenemos sobre nosotros, hermano, ministración de ángeles. Yo quiero decirle de una forma muy clara que han sido enviados, hermano, a nuestro favor. Van a haber ocasiones en que usted va a recibir un auxilio, hermano, sobrenatural. Tenga la certeza que el Señor tiene enviados ahí que han llegado a asistirle, a ayudarle.
a aconsejarle, a indicarle. ¿Cuántas veces no he oído testimonios de hermanos que en momentos de suma necesidad aparece alguien con una respuesta, con una provisión, con una ayuda, con un consejo? Y dice uno, como un ángel caído del cielo, seguramente. En la iglesia del principio, el ministerio angélico actuaba, hermano, con profundidad. Usted sabe que dice que cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba haciendo oración por él, ángeles habían ido a liberarlo. Había sido atado con cadenas y con grilletes. 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados habían puesto a su alrededor para evitar que él escapara o para tenerle prisionero. Dice la escritura que de noche ingresaron ángeles, abrieron las puertas, les quitaron las cadenas, ningún soldado se despertó y hermano, Pedro salió libre. Pedro se dirigió a la iglesia y seguramente era un lugar donde la iglesia se había reunido, tocó la puerta. Y al tocar la puerta, una muchacha salió a abrirle. Y cuando la muchacha salió a abrirle, parece como que había una como ventanita, ¿verdad? Y dice, abrió la ventana y vio a Pedro. Y de alegría se olvidó de abrirle. Y fue a decirle a todos, ¡es Pedro! Y entonces los apóstoles que oyeron eso le dijeron, te estás confundiendo, ha de ser su ángel. Porque Pedro está en la cárcel. Esa expresión nos da a nosotros mucho que decir. Ellos estaban familiarizados, hermano, con este tipo de ministración. Y en esta ocasión pues no era el ángel de Pedro, y por eso muchos dicen que el ángel de uno se parece a uno mismo. ¿Verdad? Eso que le decía a usted su abuelita del ángel de la guarda no está tan lejos de ser cierto. Yo le comentaba la vez pasada que una hermana fue llevada a la presencia del Señor en espíritu, una experiencia linda, a veces hay quienes las pueden tener. Y la hermana dice que en medio de su experiencia, como que vivió el momento de júbilo cuando ella va a estar delante del Señor en aquel día que se acerca, ¿verdad? Y como que iba en un desfile, hermano, con mucha pompa y con mucha celebración. Y eran los redimidos del Señor que iban en una calzada especial. Y había júbilo de muchos que observaban el evento alrededor. Y entonces ella iba en el camino y entre los que iban observando, no entre los que iban marchando, entre los que iban observando, dice que iba un ángel ahí, ¿verdad? Y que le hacía, va a hacerle señas, ¿verdad? Y ella seguía y ella decía, este ángel tan confianzudo, ¿verdad? ¿Por qué me hace señas? Y el ángel va a hacerle así, como que le hacía así, ¿verdad? Y al final se encontró con el ángel y dice, es que yo estuve cuidándote todo el tiempo de tu peregrinaje. Es una experiencia, ¿verdad? Algo bonito. Cosas, dice la Biblia, que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Dicen amén? Amén. Tenga usted la certeza que hay ministración angélica, hermano, sobre la iglesia. ¿Dice amén? El Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los defiende, está activo. Pero quiero advertirle de una cosa, he escuchado con pena que hay gente que ora delante del Señor y dice, Señor, envía a tus ángeles y que me guarden. No pida usted eso, hermano. No encuentro en la Biblia ninguna parte en la que se nos diga a nosotros que pidamos ángeles. Mejor dígale usted, Señor, ven tú. Amén. Amén. Ven tú. Al mero jefe de los jefes, hermano, del ejército celestial, con el comandante general, comuníquese usted y diga que Él venga en su auxilio. Él sabrá qué hacer con sus ejércitos. ¿Dicen amén? ¿Le va a mandar 1,000,000 de ángeles o le va a mandar una legión de ángeles? El Señor dice, si yo orara a mi Padre, Él enviaría una legión de ángeles, dice. Él enviaría, pero así, en un 2x3, ¿verdad? Hay que hablarle a Él, que Él nos auxilie. No se ponga usted a pedir, mándame un ángel ahora, no haga eso. Mándame, Señor, tu auxilio. No se ponga a hablar con los ángeles tampoco, ¿ya? La iglesia de los Colosenses, dice la Escritura, que tuvo ese problema, que estuvo a punto de darle culto y adoración a los ángeles. Los ángeles son tremendos, hermano, en el sentido de que son seres magníficos, son superiores a nuestra humanidad. Verás, si hubiera una jerarquía, hermano, abajo de los ángeles, como dice la Biblia, hecho poco menor que los ángeles, estamos los hombres, los seres humanos. Cuando Juan fue llevado
al Apocalipsis, en el Apocalipsis, al día del Señor, para ver, hermanos, los eventos del futuro, la Biblia dice que un ángel se le presentó. Y Juan lo que hizo fue postrarse delante del ángel pensando que el ángel era el Señor. Juan, hermano, usted sabe, Juan conocía al Señor. Juan se recostaba en el pecho del Señor. Juan era el discípulo al que se le llamaba el discípulo amado. Él llegó, algunos dicen, a escuchar los latidos del corazón de Cristo. Dice que se recostaba en su pecho. Él era en aquel entonces el más joven de los discípulos. Él lo conocía muy bien, hermano. En Juan 21 habla de que vieron a un hombre que parecía un extranjero, que les pedía de comer, y todos pensaban que era alguien que estaba pidiendo comida, nada más. Pedro y todos no lo reconocían, pero Juan, ese es el Señor. Él sí lo pudo identificar. Ese Juan, entrado en años, hermano, con 90 y pico de años encima, un hombre experto, conocedor, que sabía, hermano, de las cosas del Señor, tuvo la debilidad de postrarse delante de un hermoso ángel, hermano. Muchos dicen que por esa causa no se nos permite a nosotros verlos. Terminaríamos adorándolos, hermano, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. No va usted a terminar adorando ángeles. A los ángeles no hay que adorarlos. Al que hay que adorar es a Dios. ¿Dicen amén? Bien, hermanos, el pasaje que leímos acá en Efesios, quisiera que usted lo viera, por favor. Capítulo 1, a partir del verso número 16, dice que Pablo dice, no cesaba de dar gracias por la iglesia. Siga la lectura ahí, por favor, siempre verso 16, dice, hacía memoria de ellos en sus oraciones, y la oración era esta, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, dice, a los cristianos de Efeso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vea este detalle interesante. Para que los ojos de vuestro entendimiento, dice, se abran, a fin de que tengan conciencia, a fin de que entiendan y comprendan tres cosas que le estaba mencionando. La primera, que sepan, dice, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. La segunda, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, dice, en los santos, es decir, para los santos, es decir, para los creyentes. Y la tercera situación, dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Como ve usted, tres cosas importantísimas que nosotros, hermanos, debemos de ser conscientes, debemos de tratar de tenerlas presentes, porque la contaminación y el ruido que hay alrededor hace que de momento parezca como que la olvidamos, la obviamos, no la tomamos en cuenta o no nos percatamos de ella. Tres cosas bien importantes. Dice, yo le pido al Padre que a los cristianos del ejército de Dios se les abran los ojos de su entendimiento. Está hablando de ojos espirituales. No está hablando de estos ojos naturales, para que seamos conscientes de tres cosas. Tratemos de rescatarlas de en medio de estos vocablos y estos términos que a veces parecen confundirnos. Habla de tres cosas. La primera de ellas dice, ¿cuál es la esperanza del llamamiento? La exhortación es que entendamos, hermano, cuál es la esperanza que implica ese llamado que el Señor nos ha hecho. La segunda habla de riquezas, las riquezas de la gloria, de la herencia que nosotros tenemos. Dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Que seamos conscientes, hermano. Vamos recapitulando. La primera, la esperanza del llamado. Amén. ¿Qué tipo de llamado nos ha hecho y qué tipo de esperanza genera ese llamamiento? La segunda, la herencia y las riquezas a que Él nos ha llamado y que son nuestras. Y la tercera, muy importante, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y luego explica quiénes somos nosotros, los que creemos. ¿Dice amén? Así que hay tres cosas que el Señor nos manda que tengamos conciencia y para lo cual necesitamos tener los ojos del entendimiento abiertos. Para aclarar la vista,
Dice la Escritura que la palabra de Dios es colirio. Es colirio. Hace que usted vea bien. No entendía, no comprendía, no distinguía, pero la aplicación de la palabra sobre su vida hace que ahora usted pueda ver mejor y distinguir estos aspectos que a veces están como nebulosos. Lo vuelvo a decir. Número 1, la esperanza que genera el llamamiento que se nos ha hecho. Número 2, la riqueza de la herencia. Y número 3, la supereminente grandeza del poder de Él que actúa en favor de nosotros. Cuando habla de supereminente, ¿a qué se referirá el apóstol cuando habla de esa palabra, hermano, tan rebuscada y tan poco usual? La supereminencia, ¿a qué se refiere? Cuando se habla, quitémosle el prefijo y hablemos de eminencia, ¿a qué se refiere eso? Cuando algo es eminente, ¿qué significa? Eminente. Habla de importancia, habla de algo que es prioritario, habla de algo que puede ocurrir en cualquier momento, a eso se refiere. O sea, la palabra eminencia significa todas estas cosas. Significa importancia, significa prontitud, significa que puede ocurrir en cualquier momento también. Cuando habla supereminente poder, habla de un poder que está ahí, hermano, a nuestro alcance, que está a nuestro auxilio. Habla de un poder del cual nosotros podemos echar mano. Digo todo esto porque creo, hermanos, que no somos conscientes muchas veces del llamamiento que Dios nos ha hecho y no entendemos a las grandes cosas a las que el Señor nos ha llamado. Quiero decirle que usted tiene un llamamiento al sacerdocio. Hermano, el único sacerdote en la iglesia no es el pastor, ni es el que dirige los cantos, ni es el que abre el culto con una oración o el que está tocando un instrumento musical. Los sacerdotes del nuevo pacto, hermano, somos todos los creyentes. No sé si dicen amén. Amén. ¿Cuándo vamos a entenderlo, hermanos? Le voy a decir una cosa, para eso es importante crecer. Para eso es importante madurar espiritualmente. El apóstol Pablo se quejaba de la iglesia del principio, ¿por qué no crecían espiritualmente? Y no solamente él, sino que también el autor de la carta a los hebreos les decía, ya es tiempo que dejemos los rudimentos de la doctrina. Ya es un momento que maduren y que podamos compartir la vianda sólida con los que han crecido. Pero decía él, pero no puedo compartir con ustedes todas estas cosas profundas, hondas, porque se han hecho tardos para oír. Debiendo de ser ya maestros, decía el apóstol, todavía tengo que compartir con ustedes los rudimentos y de estas cosas, dice, hay mucho que decir. Pero él no lo podía compartir porque la iglesia no estaba apta, no había crecido. Yo le he comentado cuál es la actitud de un niño espiritual. ¿Y cuál es la inconveniencia de ser un niño espiritual? Uno debe, hermano, de extenderse a lo que está adelante. Uno debe de crecer, uno debe de madurar, y lo que hace que nosotros crezcamos en la fe es el apego, hermano, que tengamos serio y comprometido con la palabra del Señor. Esta nos hace crecer en Cristo. El tiempo en Cristo a veces, hermano, no madura. Si el tiempo no está acompañado de santidad, de consagración, de entrega, de sometimiento a los preceptos del Señor, no hay madurez. Una vez cuentan que un general se acercó con Napoleón Bonaparte celoso y quejándose porque Napoleón había puesto a otro general más joven. Esto importante. Y este le dice, ¿por qué hace eso? Si yo soy más antiguo. ¿Por qué hace eso si el otro es más joven? Yo tengo un recorrido de muchos más años. Y entonces Napoleón dice que le respondió, no es por el número de años, sino que es por el número de batallas ganadas. Interesante. A veces la gente piensa que porque tiene 10 años o 15 años en el evangelio ya está apta, hermano, para una posición de preeminencia, ¿verdad? O de liderazgo en la organización visible de la iglesia. No son los años, hermanos, sino que es la madurez que tú demuestres. A un niño espiritual no se le pueden ni se le deben dar responsabilidades porque se le haría daño. La Biblia habla, hermano, de la inconveniencia de ser un niño espiritual.
Pablo lo dice, seamos niños en el modo de pensar. Seamos niños así como el Señor lo dijo. Háganse como estos niños, si no, no van a entrar en el reino de Dios. Niños en la malicia. Pero no niños, hermano, en la madurez. Dice que entre el niño y el esclavo no hay absolutamente ninguna diferencia. Y digo todo esto porque el que es niño espiritual, o chaparro espiritual, o enano espiritual, hermano, ese no puede entrar al lugar santo, que es nuestro tema el día de hoy. ¿Se recuerda que la semana pasada cantábamos el himno aquel que está aquí en uno de los santos? ¿Quién entrará? ¿Se acuerda de eso? En tu santuario. ¿Quién va a entrar en tu santuario? Es importante, hay que entrar, hermano, no hay que quedarse afuera. La exhortación es acá a que entremos ahí y podamos discernir y comprender las grandes cosas a las que el Señor, hermano, nos ha llamado. El día domingo de la semana pasada, el tema fue alrededor de los misterios que están representados ahí, con todos los artefactos que están dentro del lugar santo. Y que para poder tener acceso a ello, hermano, hay que pasar por la fuente de bronce. La fuente de bronce es un lugar donde continuamente el sacerdote va a lavarse y va a contemplar su aspecto y luego va para adentro. Si no hay esa experiencia, no podemos entrar ahí y estaríamos siendo sacerdotes ineficaces, teniendo un llamamiento que no lo podemos realizar, óigame, merodeando y dando vueltas ahí en el atrio sin ingresar jamás, hermano, al santuario de Dios. Le conviene ingresar al santuario de Dios. Andando solamente ahí por el atrio, le voy a decir, va a tener usted una visión parcial de la situación que le rodea. La problemática actual y la crisis del momento va a ser ni más ni menos que inentendible. Va a pensar usted que Dios tiene despropósito para su vida. Quizás hasta se le ocurra blasfemar. Quizás va a pensar que la vida no vale la pena vivirla. Se va a quejar de todo. No va a entender, no va a comprender los propósitos para su vida. Y eso le pasaba a un hombre que escribía salmos. Eso le pasaba a Asaf en el Salmo 73, que era un hombre que recibía inspiración de parte de Dios. Y ese hombre tan importante, ese hombre que era un ministro, ese hombre que hablaba de parte de Dios y profetizaba, en algunos momentos llegó a descuidarse y a decir: en balde he lavado mis manos en inocencia. Ha sido por gusto todo esto, no sirve para nada. Yo veo que el que no se cuida, el que no se guarda, el que no se consagra, el que no se esfuerza por agradar a Dios, me da la impresión que le va mejor que el que busca a Dios. Imagínese usted qué conclusiones tan alrevesadas. Pero todo eso cambió. Ahí lo dice en el Salmo 73, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí. Entrar significa tener alcances que estando afuera no se pueden tener. ¿Quién entrará? Se necesita madurez, hermano. ¿Quién entrará al santuario del Señor? Se necesita cierto nivel de espiritualidad. El apóstol Pablo, cuando se dirige a los creyentes, parece como dividirlos en categorías. Usted puede leer eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del verso 14. Lo lee despuesito si quiere, pero ahí viene él y habla de algunos grupos. Dice que están los ociosos, dice que están los débiles. Está otro grupo que él denomina, déjenme ver aquí mejor, se me está olvidando. Le dije los ociosos, a ver si alguien me ayuda y me recuerda. Los ociosos, están los débiles. ¿Y cuál es el tercero? Es 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, aquí están. Están los de poco ánimo. Hay diferentes categorías en la iglesia. Ahí está eso en 1 de Tesalonicenses 5, verso 14. Dice: rogamos, dice, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. Dice que sostengan también a los débiles. La pregunta es, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién entrará? Se necesita madurez. Se necesita crecer espiritualmente.
¿Y qué significa ingresar? ¿Sabe qué significa? Significa entender y comprender el llamamiento que Dios tiene para uno. Que soy un sacerdote, hermano. Que he sido llamado para estar delante de Él todos los días de mi vida. Y mientras estoy en el santuario de Dios, ¿sabe una cosa? Parece que todos los problemas y todas las situaciones dificultosas cobran menos relevancia y se vuelve tan importante la persona de Él. Había un hombre que en su vida estaba siempre delante de la presencia de Dios, y este era el profeta Eliseo. Este tenía un siervo que obviamente no estaba en esa misma posición, a quien le afectaba profundamente las experiencias de la vida diaria. Y un día los ejércitos enemigos llegaron a tocar a la puerta. Fue a abrir, hermano, y vio ahí las bandas de los ejércitos asirios, armados hasta los dientes, con espadas, para capturar al profeta de Dios y matarlo y a sus servidores. Saber cómo pudo cerrar la puerta, y entró y le dice al profeta: mira, los ejércitos enemigos están afuera. ¿Qué vamos a hacer? El profeta, dice la escritura, que ya estaba entrado en años, ya era un hombre experto, ¿verdad? Tenía ya problemas con la visión natural, pero no con la visión espiritual. Y eso es lo importante. Podremos dejar de ver bien, ¿verdad, hermanos? Y necesitar de estos para ver de cerca, o necesitar de estos para ver de lejos. Yo no necesito estos para ver de lejos, por eso me los estoy poniendo y quitando a cada rato, solo para leer. Yo los distingo perfectamente a todos ustedes. Podríamos perder esa visión, hermano, pero qué importante no perder la visión espiritual. Dicen amén. Por eso es que el apóstol Pablo le decía: yo pido al Padre que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Y aquel profeta, que ya no miraba con sus ojos naturales, ora por el siervo y le dice al Señor: Señor, te pido que le abras los ojos para que pueda ver la realidad. Y entonces el siervo abre la puerta, ya con los ojos espirituales abiertos, y se da cuenta de algo que antes no se había percatado. Usted lo sabe, dice: los montes estaban blancos, dice, llenos de los carros de ángeles, los ejércitos celestiales. Ay de aquel, como dice nuestro himno, ¿verdad?, que con ciega locura se atreviera a levantar la mano contra el profeta, porque los ejércitos celestiales estaban ahí listos, en guardia, para auxiliarle. Oh, hermano, mire, yo le digo y le exhorto en esta hora: pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para comprender la dimensión del llamado que Él a nosotros, hermanos, nos ha hecho. Nos ha llamado a cosas tan gloriosas, y discernimos y entendemos tan poco, hermano, que creo que para nosotros todo ello significa una gran pérdida. Habla la escritura, busque este pasaje por favor, aquí en Marcos, vaya ahí por favor, en Marcos, en el capítulo 6, de cómo es que el Señor trabajó con sus discípulos en cierto momento. Y este pasaje a mí me da la impresión de que el Señor a veces a nosotros nos empuja, hermano, y nos lleva a veces como a la fuerza. Marcos 6:45 dice así. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, dice, a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndole remar, dice, con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El verso 45 resalta un aspecto, y es este: probablemente estos discípulos estaban escapándose, probablemente estaban apáticos ante la misión, ante la tarea o ante la experiencia que les esperaba. Pero aquí dice que el Señor enseguida, rápidamente, de forma pronta, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando dice hizo que entraran, ¿qué se imagina usted? Él
fue capaz de crear una situación. ¿Cómo decimos nosotros en el lenguaje coloquial? Él manipuló ahí algo, ¿verdad? Logró su objetivo. ¿Qué era lo que él quería? Que entraran. Parece sugerir el pasaje que como él hizo eso, parece que como que ellos no querían entrar, porque fue necesario que el Señor hiciera que entraran, como que por su propia voluntad ellos no lo hubieran hecho. ¿Y qué utilizó el Señor para que entraran? Bueno, el Señor a veces usa anzuelos, hermano, usa atractivos, a veces utiliza pruebas, a veces pone necesidades. Él es el rey y el dueño de las circunstancias. Acuérdese que a 600,000 hombres, sin incluir las mujeres y los niños, los sacó de la tierra de Egipto y los llevó 40 años en el desierto con el atractivo de la leche y de la miel, de las vegas y de los ríos, y con la visión de un fruto que para poderlo cargar se necesitaban 2 personas. ¿Qué utilizó el Señor aquí para meterlos a ellos en la barca? Yo le quiero hablar de eso un poco, y a veces el Señor permite, hermanos, pruebas. Muchas veces envía enfermedad. Muchas veces permite que te quiten el trabajo. Muchas veces permite que en el trabajo te hagan una injusticia. Muchas veces permite una apretura, una situación angustiosa. Pero tú debes de saber y entender y comprender que estás en las manos del Señor. Tú debes de saber de que Él no va a permitir que venga nada a tu vida que no esté bajo su control. Por eso es importante, hermano, comprender la doctrina de la predestinación y de la elección incondicional. Esos temas están allá, usted lléveselos, por favor, léalos despacito. Vaya comparando con los versos de la Escritura, estoy seguro que le va a traer mucha consolación. El Señor hizo que estos discípulos entraran en la barca. Logró su cometido. Así como está logrando su cometido contigo para que seas capaz ahora no de entrar a una barca, sino que de entrar a su santuario. Porque cuando entres ahí va a ser diferente. La luz del sol quizás no te deja ver claro. Con la luz del candelero tú vas a poder comprender y entender cosas a las cuales ahora no tienes acceso. El Salmo 73, que no estaría mal que lo buscara, por favor, y que mire, señale esa parte. El Salmo 73, en una de sus partes cruciales, porque el Salmo no es tan pequeño, ¿verdad? Estoy viendo que aquí tiene 28 versos, pero más o menos a la mitad, en el verso 16 y 17, parece que son los momentos cruciales de la experiencia. Dice: yo cuando pensé para saber esto, dice él, fue duro trabajo para mí. ¿Sabe qué significa eso? Cuando yo traté de explicar mi experiencia a la luz de mi razonamiento, cuando traté de comprender toda esta situación complicada solamente con el auxilio de la razón y de la lógica terrenal, parece como que dijera, no le hallé ni pies ni cabeza, no le hallé lógica. Él lo dice de esta forma: para mí fue duro trabajo cuando pensé para saber esto, cuando pensé, cuando razoné, cuando puse el intelecto y la masa gris a funcionar para tratar de explicar esta situación aparentemente injusta, desbalanceada, no equilibrada. Yo razoné, yo medité, yo traté de explicármelo, pensé, dice, para saber esto, para explicarlo. Fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo, fue doloroso. No lo pude explicar. Llegué a conclusiones de las más nefastas. Me encontré en un momento en una encrucijada bien difícil, a punto de negar la fe casi. Pero mire usted qué lindo que el siguiente verso dice: hasta que, ¿qué dice? Entrando en el santuario. Cuando habla del santuario, quiero explicarle, habla de las partes privadas del tabernáculo. Hasta que entrando al lugar santo,
Hasta que entrando a esa área donde está el candelero de oro, donde está la mesa de los panes, donde está el incensario, hasta que entrando a ese lugar, cuando pude llegar ahí, pero hubo que haber un cambio, hubo que hacer un traslado, un ascenso, hubo que escalar, hubo necesidad de madurar, de crecer, hermano. Hubo necesidad de extenderse a lo que estaba adelante. Óigame, hubo necesidad de pasar por la fuente de bronce. Ese es un lavamiento continuo, hermano. Mire, a cada rato hay que ir a la fuente de bronce, a lavarse las manos, a purificarse, a ver nuestro aspecto, a considerar la situación, cómo va mi progreso, cómo va mi avance, mi crecimiento, mi desarrollo espiritual. Me estoy quedando enano. La Biblia dice, el que tenga testículos mayugados no puede ser sacerdote. Ni el enano tampoco, dice. Quizás le da un poquito de risa, ¿verdad? Pero así dice la Biblia. Hay ciertas prohibiciones para ciertos personajes que no pueden ser sacerdotes. Eso de testículo magullado o mayugado significa la incapacidad de poder extender una generación. Tenemos que ser capaces de compartir el evangelio con otros, hermano, a eso se refiere. Dice, no podrá hacerlo tampoco aquel que tenga nube en el ojo. ¿Alguien me puede explicar por qué es mala la nube en el ojo? ¿Sabe usted qué es eso? Que la gente no mira bien. Nube en el ojo significa que tiene una nebulosidad ahí. La pobre gente que tiene nube en el ojo no mira bien. Para ser sacerdote hay que recibir aquello por lo que Pablo oraba, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. ¿Dicen amén? Con la aplicación continua del colirio de la palabra para poder distinguir y entender esos aspectos que le mencionaba. La esperanza que genera la vocación del llamamiento que se nos ha hecho. Las riquezas de la herencia que el Señor nos ha dado, hermanos. Y la supereminente grandeza del poder. Esos son haberes, óigame, esos son haberes. Esa es parte del inventario de la dotación de un sacerdote. Y el sacerdote efectivo es el que puede entrar al santuario de Dios. Ya lo dije, no puede ser sacerdote alguien que sea enano, chaparro espiritual. No hay manera que crezca, no hay manera que madure. Todo el tiempo las mismas cosas le afectan, siempre quejándose como un niño. Tenemos que crecer, hermanos, y lo que nos hace desarrollarnos es el contacto con la palabra. Dice que es la leche espiritual no adulterada por medio de la cual podemos crecer. Los años no te hacen crecer. Los años te dan experiencias conjugadas y amalgamadas, hermano, con la práctica de la escritura. Eso te hace madurar. Y ese crecimiento y alcanzar a esa estatura te permite ingresar al templo. Cuando entras al santuario todo cambia, hermano. No te quedes merodeando en el atrio. No te quedes dando vueltas por ahí. Buena noticia, el Señor Jesús va a hacer que entres. Y va a usar pruebas. No tenga pena, que la enfermedad lo va a hacer crecer y lo va a hacer madurar. Yo veo a hombres ahí en el lecho de muerte, hermano, que han pasado toda su vida negando el evangelio y burlándose del cristianismo. En el lecho de muerte, el hombre más valiente, el más duro, levanta la mano y dice: yo lo recibo. Cuando el cáncer ha avanzado y ha destruido los órganos y ha botado las esperanzas de la vida, hermano, la gente está ahí: vengan a visitarme para que me hablen del evangelio. Cuando perdemos un trabajo, cuando nos vestimos de duelo, cuando hay dolor, cuando hay frustración, cuando hay cansancio, todo eso, el Señor en el pueblo no lo permite para destrucción, sino que lo permite porque está llamando, para que ingreses, para que avances, para que entres, porque ahí adentro está la explicación no solamente del misterio de Cristo y de Dios, sino de cuánta situación que hoy te fastidia y que no entiendes. Aquí Asaf
que es, supongo yo, superior a todos nosotros, hermano, en entendimiento. Era un siervo tremendo, alguien que alababa a Dios, un adorador, un hombre inspirado. Dios lo usó para trasladarnos no solo uno, sino que muchos salmos a través de los cuales Dios habla a nuestro corazón. Llegó a sentirse débil, llegó a sentirse ofuscado, fracasado, sin entender, hermano, en qué posición estaremos nosotros. Pero cuando entró al santuario, la cosa cambió, hermano. Cuando entró al santuario, dice, entonces comprendí. Y luego lo invito a ver, por favor, en el verso 22 de este mismo salmo, cómo se expresa él. Y dice, era yo tan torpe, dice, que no entendía. Era como una bestia, Señor, dice, delante de ti. Yo creo que el Señor está hablando a nuestros corazones y está hablando con sacerdotes del Señor. Amén. Amén. Aquí no hay ninguno que no lo sea. Es que el que no es pueblo de Dios, hermano, no es sacerdote. Él solo ha llamado sacerdotes. Él ha dicho, me seréis un reino de sacerdotes. Dicen amén. Los sacerdotes están ahí en el atrio y pasan al lugar santo. Y cuando entran al lugar santo es una cosa esplendorosa y magnífica, hermano. Comprensión y sabiduría de lo alto viene. Y podemos nosotros discernir y distinguir muchas cosas que hoy no comprendemos. Yo no sé si usted necesita sabiduría de parte de Dios. Yo creo que sí, hermano, todos la necesitamos. Tenemos que entrar. Avancemos. Demos un paso. El Señor nos está llamando. San Marcos 6, en el verso que leíamos, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar. ¿Qué se me hace que el Señor está usando esa situación en tu trabajo para que entres? Esa dolencia en tu cuerpo, ese problema en la casa, esa situación económica, esa cosa con tus hijos. El Señor está haciendo todo eso para que tú reacciones, para que entres. Esta mañana vamos a hacer algo. Le vamos a decir al Señor, Señor, primero que nada te vamos a dar gracias, porque te ocupas de mí. Dice amén. Te encargas de mí, Señor. Manipulas las circunstancias y cuanta cosa haya a mi alrededor para que yo ingrese, para que yo entre. Vamos a hacer una oración. Le pido que con sus ojos cerrados, por favor, por un momento. Quisiera pedir la mayor quietud, por favor. Sin movimientos, todos en sus lugares. Vamos a ministrar en esta hora. Viéndole ellos, dice, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron, pero él enseguida les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. El Señor le dice a la iglesia en esta mañana estas mismas palabras, tened ánimo, soy yo, dice el Señor, no temáis. Ellos ahí tuvieron la experiencia de verle a Él gobernar, hermano, sobre los elementos, sobre las circunstancias. Ellos pudieron ver el poder de Dios manifiesto después de que entraron. Pero al nomás entrar, también los vientos empezaron a soplar con mayor fuerza. Dice el pasaje, enseguida que entraron, dice, la barca se fue a medio mar y los vientos contrarios empezaron a soplar. Pero él se fue al monte, dice, a orar por ellos. Hay alguien que, como dice el Salmo, no se duerme el que te guarda. Hay alguien que no da tu pie al resbaladero. Y hay alguien que está provocando a tu alrededor muchas circunstancias y situaciones para que tú puedas entrar a su santuario
y tener alcances para entender y para comprender.